Compartir algo antes del mensaje. Ayer estaba descansando, durmiendo un poco, y tuve un sueño en la cual estaba yo ministrando, predicando la palabra de Dios aquí en la iglesia, y dejé de predicar porque había una alteración en mi garganta. Y efectivamente en el sueño estaba orando el pastor Núñez por mí. La pastora Neisy le dijo al pastor Núñez: ore a el hermano Eri porque Satanás ha venido, quiere dañarlo, quiere dañar su garganta para que no predique la palabra. Y hace 3 semanas atrás Dios colocó en mi corazón en orar por los líderes, en especial de la misión. Y comencé a orar. Y mire lo que está sucediendo. El hermano Ítalo, lo que está viviendo, nuestro hermano Orlando González. Y en el sueño, o sea, a mí me dolía, y cuando yo desperté del sueño, físicamente, literalmente me dolía la garganta. Y vine aquí con un dolor en los pies, propiamente en los talones, cuando el hermano diácono comenzó a orar, que se sacudiera. Uno tiene que obedecer, mi hermano. Hay veces que de pronto hay cosas que Dios hace que para el hombre serían como locuras. Alguno dirá: bueno, ¿y qué va a hacer el hermano sacudiéndose? Y mire, el dolor se fue. Hay que estar presto orando, mi hermano, por nuestros líderes. Siempre vamos a estar pendientes de ellos, ¿verdad? Pablo, en su grandeza ministerial y capacidades de sabiduría, él le pedía a la iglesia: oren por mí. Alabado sea el Señor. Y Pablo conocemos que era un excelente siervo de Dios. Alabado sea el Señor. Así que les invito a orar por nuestros líderes. Alabados. Hoy vamos a llevar un tema muy hermoso, el cual Dios me regaló. Hablando a mi vida primeramente el Señor, lugares de refugio. Hoy con estas calores que hacen, uno se refugia en los árboles, ¿verdad? Cuando está en la calle, en las casas. También cuando llueve, uno se refugia en lugares para protegerse y no nos moje la lluvia. Y recuerdo un día que una vez fui a un lugar a refugiarme porque estaba un fuerte aguacero cayendo. Imagínese usted qué refugio malo yo. Se llovía más adentro que afuera. Y así a veces somos nosotros, buscamos malos refugios. Pero en esta vida hay un buen refugio, y ese es el Señor. Quisiera hablar un poco en el capítulo 20 del libro de Josué, el ayudante de Moisés. ¿Alguien no trajo Biblia? Si el que no tenga Biblia puede alzar su mano y los servidores le estarán prestando una Biblia. Libro de Josué, capítulo 20, partiendo del verso 1. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos todo? Josué, el 6º libro de la Biblia. Alabado sea el Señor. Leemos la poderosa palabra de la manera siguiente, con la bendición de Dios. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrará en su mano al homicida,
no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Verso 7 dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arbat, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, es en el desierto. En la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galad de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, en la tierra, en la tribu de Manasés. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Ya oraron por la palabra, no hay necesidad de orar. Sería contra la fe orar nuevamente. Estas 6 ciudades, quisiera hablar un poco de ellas, pero antes quisiera decirle algo. En el capítulo 35 del libro de Números, quien recibe esta palabra, esta ordenanza, es Moisés. Moisés, el gran siervo de Dios, era quien iba a construir o a edificar estas 6 ciudades de refugio. Pero por algún motivo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y no pudo concluir la edificación de las 6 ciudades. Pero su ayudante Josué fue realmente quien concluyó la ordenanza que Dios le había dado a Moisés. Maravilloso todo esto, porque Dios había pensado primeramente, no solamente propiamente había pensado Dios en los israelitas, sino que también en esas ciudades iban a llegar personas de otros países, forasteros, que también se iban a refugiar en ese lugar. Y quisiera desarrollar un poco. Aquí dice que si una persona tuviera un accidente y tras ese accidente le quitara la vida a su prójimo, y por haber una ley, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, de pronto la gente, alguna persona que haya tenido ese accidente y matado a su prójimo, tenía que huir a esa ciudad. Dios pensó en todos esos detalles, pensando en aquel inocente. Él temía de pronto que le quitaran la vida, porque el muerto, se levantaba un familiar más cercano para defender y vengar su sangre, lo que conocemos como Goel. Pues bien, Dios fue muy detallista en todas las cosas, pensando en los inocentes primeramente y pensando en los forasteros. Y quiero decirle que nosotros somos forasteros en esta tierra. Alabado sea el Señor. Y Dios ha instituido lugares de refugio para que nosotros estemos refugiados en Él. Y esta iglesia, esta misión es un lugar de refugio. Alabado sea el Señor. Este lugar, aquí estamos hoy refugiados en la presencia de Dios, porque claramente hemos leído el inocente, el culpable no podía entrar a la ciudad de refugio. El culpable, los ancianos los entregaban al vengador del difunto. Pues bien, pero no quisiera detallar en esas cosas, simplemente quise dar una explicación y los motivos por cuál se hicieron estas ciudades de refugio. Ahora, hay refugios que el hombre busca y hay refugios que Dios señala para el hombre, para sus siervos. Quisiera estar yo en el refugio de Dios. Quisiera hablar un poco de aquel hombre llamado Jacob. Y bien sabemos
Vamos a buscarlo en el capítulo 45, libro de Génesis, en el verso 25, y quisiera detallar un poco sobre una situación que estaba viviendo Jacob. Jacob había perdido su hijo llamado José. Y escuche bien, Jacob por muchos años llevaba ese dolor de sufrimiento. 45, verso Génesis 45, en el verso 25 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que muera. En esta historia vemos que aún Jacob, por mucho tiempo, él guardaba un dolor en su corazón, porque su hijo José había muerto. Y él no creía esta noticia, y por muchos años que sus hijos le habían engañado, le provocaron un dolor a su padre tras una mentira. Mire, ¿por qué hago detalle de estas cosas? Porque aquí yo quiero narrar más adelante que él se anima a ir a Egipto a tener un encuentro con su hijo José y verificar con sus propios ojos a ver si su hijo vive. Ahí mismo en el capítulo 46, mire lo que dice la Biblia, verso 1. Salió Israel con todo lo que tenía, aleluya, y vino a Beerseba. Y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver a la mano de José. Cerrará tus ojos. Y la mano de José cerrará tus ojos. Mire, este hombre resuelve descender a Egipto. Pero ¿qué sucede? Él se emociona, se alegra: mi hijo está vivo. Pero ya aquí no vemos a un Jacob impulsivo, lleno de emoción, lleno de fuerza y de vigor para obtener las cosas que él quiere. Aquí vemos a un Jacob totalmente aplomado, maduro, porque él dice: voy a ir a Beerseba. Y en ese lugar él señaló para buscar a Dios y pedirle confirmación a Dios si desciendo a Egipto, sí o no. Y Dios no solamente le dice que vaya a Egipto, que descienda a Egipto, que Dios le dice y le recuerda: voy a hacer de ti allí en Egipto una gran nación. Dios iba a concluir en Egipto la promesa que había recaído en él. Primero fue en su abuelo Abraham, su padre Isaac, y en él se iba a concluir esa gran promesa. ¿Por qué sucedió esto? Porque él fue a un lugar a refugiarse en la presencia de Dios llamado Beerseba. Y no solamente eso, Dios promete acompañar a Jacob para descender a Egipto. Oye, ¿quién no va a querer la compañía de Jehová? O sea, Dios está respaldando esta decisión. Este hombre va a la presencia de Dios porque él quiere tener una certeza de lo que va a hacer. Un refugio divino. Ese buen lugar que señaló Jacob
llamado Berseba. Ahora queremos analizar un lugar que Dios señala a un siervo llamado Elías. Vamos a buscarlo. Alabado sea el Señor. Déjenme usar un poco la libreta. Alabado sea Cristo. Elías, capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes, perdón. Allí Dios señala un lugar para Elías. Hay una hambruna por palabra que él había dicho, pero Elías es guiado por Dios. Dijimos Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer en el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá lluvia, no va a llover, ni tampoco yo haber rocío en estos años, sino por mi palabra. Y después Dios le da una orden a Elías, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Querit. Allí se encontraba un arroyo, lo que comúnmente uno conoce una quebrada. En ese lugar, investigando un poco, era una brecha profunda y estrecha, y era propiamente el refugio que Dios había señalado a Elías. Había una situación con Elías. Acab quería asesinarlo, su esposa, bien sabemos, Jezabel, que era una mujer reina extranjera que estaba acabando con los profetas de Dios. Y tras dar esta profecía, por el pueblo haberse apartado de Dios, va a Querit, un lugar que Dios señala para Elías. Pero posteriormente este hombre es sustentado, como bien sabemos, por los cuervos. Dios le dio orden a los cuervos que llevaran el alimento a Elías. Pero ¿qué quiero decir con estas cosas? Elías obedeció y él buscó el refugio que Dios le señaló. Y en medio de la necesidad, por la carencia de pan, no había alimento. Por Elías obedecer la palabra de Dios, Dios le sustentaba su alimento. Y cuando usted está en el lugar de refugio, Dios te va a sustentar con su palabra. Y vas a tener una vida próspera, una vida llena, alabado sea el Señor, de gozo, a pesar de que el mundo se esté destruyendo por el calentamiento global. Que vemos las catástrofes, los ríos se están secando, los peces muertos, los animales, ya no hay casi nada que comer. En medio de esta necesidad, si nosotros obedecemos a Dios y buscamos su presencia en un lugar de refugio, allí nosotros vamos a estar sustentados por Dios y no por las capacidades nuestras. Esto es algo hermoso. Que un cuervo, y quiero recordar que el cuervo era un animal inmundo para los judíos. Es decir, que Dios puede utilizar a cualquier persona, a cualquier medio para bendecirlo, mi hermano, y sostenerlo. Alabado sea el Cristo. Pero quiero detenerme también en otro lugar llamado Sarepta. Sarepta es un lugar que está fuera de la jurisdicción del rey Acab. Y Dios le dice a Elías: ves a Sarepta. Sarepta quiere decir en el hebreo refinamiento. Refinamiento podemos también enmarcarlo en la perfección. En ese lugar Dios también le da orden a Elías: ves a Sarepta. Oye, en Sarepta también hay hambre. Dios no envía a Elías a una ciudad rica, llena de pan, llena de trigo,
llena de alimento, la ciudad también está siendo agolpada por la sequía. Y se encuentra Elías con un cuadro bastante triste. Había una mujer en la puerta de la ciudad y esta mujer estaba buscando la leña. Y ya Elías tenía la palabra de Dios. Allí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Pero Elías no fue a un hogar que tenía la alacena llena, sino un hogar que estaba totalmente en quiebra. Como decía nuestro hermano un día, José Luis Maestre, que él conoció bien la harina Toñita. Alabado sea el Señor. Esa siempre estaba allí. Esta mujer tenía un poco de harina, un poco de aceite, pero no es lo poco o lo mucho. Era que Elías siempre obedecía a Dios y donde Dios lo mandaba, él iba a refugiarse. Y es algo bastante contraste, ¿verdad? Dios es el dueño del oro y de la plata y es el Todopoderoso. ¿Por qué Dios envía a Elías, su siervo escogido, a una casa que nada más tiene un poquito de harina? Fue el lugar que Dios señaló para él mostrar su gloria. Porque mire, en la escasez y en la debilidad nuestra, el poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros, para que el poder, la gloria y la excelencia sean para Dios y no para nosotros. Este hombre le da la orden a la mujer: tráeme, cocíname a mí primero, porque por palabra de Jehová no va a menguar, no va a faltar, la harina ni el aceite. La mujer tomó, hizo el alimento para el siervo de Dios y comieron. Y también comió ella y su hijo. Y la harina nunca se acabó, ni tampoco el aceite. En medio de gran necesidad, Elías, yo digo que desayunaba, almorzaba y comía. ¿Y por qué no? Una merienda antes de acostarse, en medio de tal necesidad. Pero quiero decirle algo. ¿Por qué detalle de esta ciudad Sarepta, que en el hebreo quiere decir refinamiento? Y dije que refinamiento podemos también enmarcarlo en perfección. Dios va llevando a su iglesia de gloria en gloria y de poder en poder, para que su fe y su confianza hacia Dios sea perfeccionada. Porque donde hay alimento hay vida. Ahora, quiero decir algo. La palabra de Dios es vida. Jesús dice: mis palabras son vida y son espíritu. Y si no hay palabra de Dios en la iglesia, no hay vida. Pero si la palabra de Dios es latente en los lugares de refugio como este, la iglesia va a tener vida, va a tener sustento divino. Alabado sea el Señor. Porque Jesús ha dicho que su palabra es vida, y si la palabra de Cristo mora de forma abundante en nosotros, nosotros ya no vamos a ser parte del común a pesar de la situación, sino un pueblo realmente, alabado sea el Señor, diferente. Un pueblo que tiene la grandeza de Dios por su palabra. Tenemos el sustento de Dios, que es su palabra. Elías trajo vida a ese lugar. Porque también la historia dice que la mujer que trajo el sustento a Elías, ella tenía un hijo, un niño, y se le muere el niño. Mire, quiero decir algo antes de seguir. Elías fue un refugio para la viuda por palabra de Dios. Porque ella dijo: estoy preparando este poco de harina para comerlo con mi hijo, y después de esto nos echamos a morir. Y viendo un poco los cuadros en cierta parte de África, los niños cómo mueren de hambre. En la India hay lugares que no hay nada que comer y la gente muere. Y a veces uno se queja porque a veces comemos arroz al puente.
Oye, yo lo he disfrutado yo. Arroz y guineo. Y a veces echamos queso rallado y sabe una cosa. Una vez, cuando yo vi el abanico, le di la espalda porque si pasaba por el abanico el queso rallado. Sí. De veras que sí. El abanico se lleva el queso rallado. Y a veces uno se queja, ¿verdad? Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Miren, mi hermano, quiero que esté atento a lo que voy a decir. En el capítulo 18, Primera de Reyes, allí encontramos un suceso triste. Dije que nosotros podíamos ser refugio para nosotros, como así lo fue Elías. Elías fue refugio para esta viuda y trajo vida al hijo de ella. Su hijo había muerto. Pero ¿qué sucede? Mientras Elías daba vida aquí en Sidón, tierra natal, donde nació Jezabel, Jezabel en el capítulo 18, ella daba muerte, sembraba el pánico en Israel. Oiga, qué cosa tan contraste. Tremendo todo esto. Vamos a buscarlo. 18 dijimos, Primera de Reyes. Gloria al Señor. Vamos a leer en el verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, es decir, los asesinaba, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Bendito sea el Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Vemos que Jezabel está sembrando la muerte en Israel, el pánico. Y mire que en el capítulo 17, y vamos a buscarlo ahí mismo, en el mismo verso 17, capítulo 17, verso 17, Primera de Reyes, mire lo que dice. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Alabado sea el Señor. Dice: y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Dijimos que él estaba en Sarepta, ¿verdad? Allí era el lugar donde había nacido Jezabel. Y como le dije anteriormente, y es algo contraste, Jezabel da muerte a sus paisanos israelitas, pero él da vida en el lugar donde nació Jezabel, en el país de Jezabel. Y quiero recordar un poco, nosotros podemos ser refugio del desvalido. Y antes de continuar, una vez estaba en el centro de Barranquilla y vi a un joven borracho, joven, ya un varón de edad promedio, ponga 35 años. Y lo vi llorar.
estaba tomando y me le acerqué al hombre y yo quería como predicarle, pero Dios me dijo, no, escúchalo. Me le acerqué, comenzamos a hablar y él comenzó a decirme todos sus problemas, sus necesidades, angustias, fracasos, y yo le escuché. Él estaba tomando, tenía la botella ya por 3/4 de contenido, y pasó cerca de 1 hora, y yo nada más le dije 3 o 4 palabras, y el hombre me dijo, varón, se me quitó la borrachera. Yo iba a seguir tomando, pero ya no voy a tomar más. Y estrelló la botella de alcohol y la reventó, la quebró. Y para sorpresa mía, esta persona era apartada. Su esposa quería dejarlo y tenía un hijo en la droga, y todos esos problemas, por haber dejado el refugio de Dios, vinieron y atormentaron su vida, humillándose a tal manera, rebajándose a ser casi que un indigente, porque andaba sucio y dormía en la calle, porque él se refugió en el alcohol. Pero mire, nosotros somos refugio para el desconsolado. Alabado sea el Señor. Pero si nosotros también nos refugiamos en Dios, no podemos nosotros pensar simplemente en mí, en mi familia. Elías pensó en esa mujer. Así el mundo, con sus malas costumbres y sus malos vicios, destruyen a nuestra familia. Nosotros, porque estamos refugiados en Dios y por palabra de Dios, somos refugio del mundo. Alabado sea el Señor. Porque el hombre que anda sin Cristo es del mundo, y cuando viene usted a escuchar una palabra de esperanza, por la palabra que usted le entregue a esa persona, esta persona va a encontrar vida, aliento, fuerza y esperanza. Y para la gloria de Dios, este hombre a partir de esos días dejó de tomar licor y se reconcilia con el Señor. Alabado sea Cristo. A veces nos quejamos porque nuestros hijos, familiar, está viviendo circunstancias difíciles y nos quejamos con Dios. Hombre, simplemente hagamos como Elías. A pesar de las circunstancias, si nosotros nos refugiamos en Dios, téngalo por seguro que nuestros familiares también van a obtener ese refugio. Tengo un padre alcohólico que cuando él toma, tienen que llevarlo a la casa. No se pertenece. A veces eso me ha afligido. He llorado por mi hijo también, mi hijo menor. Me he refugiado en Dios y he podido salir adelante en medio de toda esta adversidad. Y cuando Dios me habló en esta palabra, que mientras Elías daba vida a su enemigo estaba matando a sus hermanos. Y confío en el Señor que si yo me refugio en Dios, mi familia va a tener refugio también. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por lo menos Él se lo merece. Gloria al Señor. Y es algo real. Somos el refugio de este mundo, mi hermano. Este mundo se está destruyendo. Un día yo pertenecía al mundo, todo destruido. Y cuando llegué al lugar de refugio, mi vida fue totalmente diferente. Dios nos refina, alabado sea el Señor. Dios nos pule en la fe, como Elías. Elías estaba siendo perfeccionado. Por eso voy a ese lugar, para posteriormente enfrentarse. Mire, y no merece excluir a Días en el capítulo 18, Primera de Reyes, en el verso 4. A Días también Dios lo usó, y él tomó a 100 profetas y los guardó en cueva, de 50 en 50. Este hombre también otorgó, ¿verdad? Fue refugio para esos profetas, los estaban asesinando. ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria al Señor. Pues bien, quisiera también hablar un poco de David. Oye, este David sí es famoso,
Este David anda en la boca de todos los siervos, los ministros. Bien sabemos que David, él vive una situación, Dios le dice, vas a ser rey, vas a gobernar sobre Israel. Pero él vive una situación realmente muy difícil. En el capítulo 22, primera de Samuel, vamos a leer esta historia. Primera de Samuel, capítulo 22, David se refugia en un lugar llamado Adulam, lugar de refugio. ¿Ya lo tenemos? Pues bien, téngalo allí. Pero quisiera hablar en el capítulo 21, partiendo del verso 11 del mismo libro, Primera de Samuel. Vamos a buscar primeramente capítulo 21, verso 12. Para exponer un poco lo que vivía David. ¿Ya lo tenemos? Primera de Samuel 21:12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por sus barbas. O sea que él se hizo el loco. Eso no es muy distante de hoy. Hay gente que dice, te estás haciendo el loco, ¿verdad? Alabado sea el Señor, ignorando algunas cosas. David fingió ser loco porque en él había una persecución por parte de Saúl. David vivió momentos difíciles como hombre. Él tuvo, me imagino, que David lloró. David sufrió. Y póngase usted en los zapatos de David, que lo están persiguiendo para asesinarlo. Y está él solo, con unos cuantos hombres que también están en su misma condición. Lo cual lo dice, capítulo 22, verso 1 de Primera de Reyes. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y mire lo que dice el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefes de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Algo contrario también. David está huyendo de un enemigo que tiene un pelotón, gente de guerra. Saúl emprende una expedición en busca de David. David se hace el loco, está en lugares, busca David refugiarse. Y en esta cueva, lugar de refugio llamado Adulam, David, también llegan a él personas que están en la misma situación que él, de menor grado o mayor grado, no importa. Personas que tenían deudas, personas que estaban siendo quizás perseguidos como David, endeudados, algunos estaban amargados, decepcionados de la vida. Y David estaba en la misma condición que ellos. Pero sabe una cosa, estos hombres que vinieron a él, 400 personas, ellos tomaron a David y lo hicieron jefe de ellos. Porque ellos notaron, y estoy seguro, David en él era poseedor de una gran fe y confianza, de tal manera que él se refugiaba en Dios. Él se refugiaba en la palabra de Dios. Y esto fue lo que resaltó, lo que sobresalió David entre estos hombres. ¿Por qué un hombre o un grupo de personas que está siendo afligida y tienen varios problemas,
hacen jefe a un hombre que también tiene problemas quizás peor que él. Todos están huyendo, todos están buscando refugio, pero a diferencia de los 400 hombres, David se refugiaba en Dios. Alabado sea el Señor. Y eso era lo que marcaba la diferencia. Y la iglesia debe de tener en claro estas cosas. Que nosotros, a pesar de la situación que vivamos, tenemos que vivir refugiados en la presencia de Dios. Y van a venir gente con problemas quizás mayores que el nuestro, pero si nosotros estamos refugiados en la presencia de Dios, bendito sea el Señor, nosotros vamos a dar consuelo de esas personas. Pero si la iglesia no está refugiada en Dios, sino en sus deseos, necesidades y problemas, y viene una persona llorando, buscando un consuelo, y encuentra a otro en la misma condición, ambos se pondrán a llorar. Alabado sea el Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros nos refugiemos en Él. Y mire, a pesar que David tenía una promesa de Dios que se iba a sentar en el trono, David no se había sentado en el trono. El trono de David era el piso y su palacio la cueva. Alabado sea el Señor. Pero en todas estas cosas, David, Dios nunca dejó de ser Dios para David. Dios siempre estuvo con él y David siempre se apoyó en Dios. Se refugió en Jehová. ¿En qué nos refugiamos? Nosotros. El hombre a veces lo hace en el alcohol, en el sexo y muchas cosas, complejos. Mire, yo conozco situaciones de personas que se refugian en sus complejos. Y voy a hablar del difunto Eric. Ya ese hombre no. Hay que decir, hermano, porque si existiera yo no estuviera aquí en este refugio. Alabado sea el Señor. Ese difunto, él estaba lleno de complejos y se refugiaba en ese complejo porque no sabía hablar. Era lo que uno conoce como vulgarmente gago, pero la palabra es tartamudo. Este negrito era tartamudo. Y mire, yo no tenía amigos, me refugiaba en ese complejo. Andaba airado. Siempre andaba enfurecido, me escondía, mi refugio era ese. La gente cuando me miraba, a veces se apartaba de mi camino porque mi cara era áspera. Y yo me escondía en el enojo, me escondía en la ira. Una vez recuerdo que, bueno, yo siempre me he motilado bajito por problemas de capilares. Mire, y me hice un corte, no tenía Cristo, y hice una, ¿cómo se llama estas cosas? Una figura, como Mike Tyson. Yo era admirador de Mike Tyson, porque me gustaba la pelea y el que cogía yo, lo noqueaba, porque yo también me refugiaba en la violencia. Y me monté en un bus, y cuando se montó ese negro, todo el mundo agarró su cartera, hermano. Yo no era ratero, pero como yo me refugiaba en la ira y en los complejos, eso era lo que vendía. Alabado sea el Señor. Ahora me monto en un bus y dicen, siga varón de Dios, para la gloria del Señor. Cuando ven a usted, siga hermana, alabado sea el Señor. Está en el supermercado, siga hermano, porque ya la gente tiene una identidad porque usted se ha refugiado en Dios y no en el complejo. Cuando algo salía mal, me frustraba, andaba cabizbajo, andaba decepcionado de la vida. Pero desde el día en que Cristo vino a mi vida, las cosas fueron cambiando. Aún en Cristo tenía una vida mediocre, intermitente. Un día estaba en la presencia de Dios y otro día estaba en un refugio humano. Y no me refugiaba verdaderamente en Dios. Y tenía una vida del ir y venir.
conflictos, perjuicios que el hombre vive y se refugia en él. Por eso a veces el hombre o la mujer de Dios no avanza, porque todavía se refugia en la vieja vida pasada y no hay avance espiritual. Hay complejos, porque es que de pronto la gente tiene complejos por su físico. A mí un señor me dijo: oye, Moreno, te voy a vender un champú para que te crezca el cabello. No, mi hermano, yo no estoy complejado por mi calvicie. Si se cayó la teja, que se siga cayendo. Alabado sea el Señor. Yo estoy con Cristo. Alabado sea el Señor. De veras que sí. Uno tiene, si no me la amague, si le va a aplaudir, apláudele. No como aquel hombre que siendo negro se pintó de blanco, y de eso creo que murió. Oiga, qué cosa. Hombre, tenemos que amarnos, refugiarnos en Dios, y Dios va a hacer que nosotros no autovaloremos, que no somos cualquiera. Somos un tesoro especial de Dios. Somos exclusividad de Dios, mi hermano. David vivió todos estos problemas y él creyó a esa palabra. Un día se sentó en la cueva, pero posteriormente de estos eventos se sentó en el trono. Un día usted, alabado sea el Señor, se sentará con el Maestro. Allá en Jerusalén no vamos a tener necesidad de refugio. Aquí estamos refugiados, pero en el cielo no vamos a tener necesidad de refugio. La presencia de Dios es la que nos va a iluminar. Alabado sea el Señor. Yo quisiera resaltar un poco a David. David, él siempre se refugió en su palabra. A pesar de las diferentes dificultades, y vimos que él hasta loco se hizo el loco, hablando castizamente, fingió ser loco. Bueno, yo no he pasado por esa necesidad de que sucedió con este hombre. Este hombre, él se apropió de la palabra de Dios. Y quisiera enumerar 3 salmos. Y ahí vamos a notar que David se apropió de la palabra de Dios y se refugió en Dios. Salmos 34:4. Vamos a buscar. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. Dice la Biblia: busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Ay, qué bonito es el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que este hombre llamado David, él se acercaba a Dios y Dios lo libraba de todos sus temores. No sé cómo sucedió esto, que el ángel de Jehová lo guardó, lo preservó, lo cuidó. Estando yo aparte un poco, una situación que se presentó a mi vida, yo vi literalmente, estaba yo angustiado, estaba yo cargado, quería refugiarme nuevamente en el mundo, y vi 2 ángeles a mi lado que me protegían, y habían fuerzas opuestas que querían destruirme, pero a mí me defendían. Yo estoy seguro que David pudo experimentar esta experiencia porque él se apropiaba de la palabra de Dios, él se refugiaba en Dios. Y si nosotros, hermanos, como iglesia no nos refugiamos en Dios,
¿qué será de nosotros, hermano? Si no nos apropiamos y nos refugiamos en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. Y refugio quiere decir, también es amparo, protección, consuelo, y todas estas cosas es nuestro Dios. Salmo 46, verso 1 y verso 2. El amparo divino. Gloria al Señor. Creo que hay una finca, un lugar de rehabilitación que se llama Amparo Divino, creo. Santa Catalina. Gloria al Señor. Capítulo 46, Salmo 1, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Algunos dicen, la cosa está maluca, no hay trabajo, no hay dinero para montar un negocio. Vean, aunque el mundo se esté destruyendo por completo, cuando nosotros colocamos a Dios como nuestro refugio y esperanza, hermano, puede suceder cualquier cantidad de eventos desastrosos, mas nosotros nos mostraremos confiados como un león, si nos refugiamos en Dios, porque Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Y si usted se refugia en Dios, usted no va a carecer de nada, aunque pase hambre. Mire, un día, por lazo de 8 meses, 4 hijos pequeños. El menor tenía cerca de 6 años, 7, 8 y 10. Yo había dejado el refugio divino y me fui al refugio de muerte, el mundo. Pero por algún motivo volví al refugio divino, presencia de Dios. Y en ese tiempo pasaron ciertas situaciones a mi vida, difíciles. Creo, no tuve dinero ni siquiera para ir al médico. Creo que viví un cuadro diabético. Se me bajó la presión, retención de líquido, se me hinchaban las manos, los pies, la cara. Tenía un peso de 120 kilos, tenía sobrepeso. Era muy glotón. Y sucedió que cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a tener este cuadro desagradable. Me comí una menta y duré como 15 días con mareo, ganas de vomitar, se me bajaba la presión, algo horrible. Y comencé a refugiarme en Dios. Ahora, en esa condición no podía yo trabajar. 4 muchachos que alimentar. Oiga, eso es algo, tengo hambre. Difícil, pero mire, duré 8 meses sin trabajar y con 4 hijos, la cual tenía que darle el alimento. Pero quiero decir estas cosas, porque me refugié en Dios. Un ayuno, me iba a refugiar en Dios. Vigilia, me refugiaba en Dios. Fue un momento. Ahora yo no vaya a malentenderme, a decirme que usted va a dejar sus cosas para estar aquí. Pero en la oportunidad que usted tenga, refúgiese en Dios. Y mire, estaba yo en todas las situaciones difíciles, pero me refugiaba en Dios. Y una vez el pastor dijo, Dios dijo por boca del pastor, Dios quizás quiere que tú, no vuelvan las palabras. No sabe usted, mi hermano, si Dios quiere que usted pase hambre. Y esa palabra era para mí, yo estaba pasando hambre, hermano. Necesidades. Claro, por alguna consecuencia.
Pero yo me refugié en Dios. Oración, ayuno, vigilia. Y Dios siempre me hablaba y me sustentaba con su palabra. Y así duré 8 meses. Pero así también los hijos se mantuvieron, alabado sea el Señor. Ya yo estaba de pronto, en ese tiempo recuerdo que el pollo costaba 2,000 la libra. Y como era lo barato, mi mamá, para rendir el alimento, cocinaba pollo guisado todos los días. Yo a veces me comía el pollo a la fuerza, me lo metía con el dedo porque ya estaba hasta aquí. No estaba trabajando y era lo único que había que comer. Pero en esos 8 meses, quiero decirle, aún presté mis servicios a Dios, a predicar, a salir con los hermanos, enfermo, con dolencias, con mareos, iba a predicar. Y en medio de ese desierto yo me refugié en Dios y Dios me sostuvo. No andaba yo sino con los bolsillos limpios, sin un centavo. A mí no me importaba eso porque mi refugio era Dios. Y para sorpresa, Dios comenzó a bendecirme, a ganarme hasta en un día 800,000 pesos sin trabajar. Pero no perdí el ritmo, siempre me refugiaba en Dios. En toda esta situación pude experimentar la grandeza de Dios, mi hermano. 8 meses sin trabajo, 4 hijos que mantener. Se necesita que dinero, ¿verdad?, para mantener una familia. Yo no necesité dinero, sino refugiarme en Dios. Una vez también, bueno, tengo muchas historias que contarles, pero las historias vamos a dejarlas para otro día. A veces me emociono contando historias, hermano, porque cuando uno vive algo hermoso, uno quiere que todo el mundo lo sepa. Amén. Tenemos que realmente nosotros testificar todas estas cosas. Salmo 62. Gloria al Señor. Salmo 62. Versos 5 al 8. Damos la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David escribió estas líneas o las dijo por simplemente decirla o llenar un espacio histórico en la Biblia. De ninguna manera. Él había vivido esa experiencia de poder él sentir la protección, consuelo de Dios, por él refugiarse en la palabra. Es algo muy hermoso y nosotros siempre tomamos por ejemplo a David. Ahora, nosotros no podemos confiar en las riquezas, ni en el hombre tampoco. No dice, la Biblia dice que no podemos confiar en el hombre, pero sí podemos confiar en los siervos de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Alabado sea el Señor. Si este llena las expectativas y lo medimos conforme a la palabra. Porque el hombre es cualquiera, pero el varón de Dios es un varón de Dios. Moisés, varón de Dios, hasta Dios lo defendió de su hermano Aarón y su hermana María cuando hablaron mal de él. Este es mi siervo que yo hablo con él cara a cara. Que son dos cosas totalmente diferentes. Quisiera leer en el verso 10, búsquelo allí en el capítulo 62 de Salmos. En ese verso
David nos aconseja que no confiemos en las riquezas, que no confiemos en el hombre. ¿Ya lo tenemos? Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Mire, y tras este consejo que David nos enseña, quisiera hablar un poco de Ezequías. Ezequías, a pesar de que fue un hombre que hizo lo recto y se refugió en Dios e hizo tantas cosas hermosas, Ezequías, él se refugia en el dinero. Recordando un poco la historia, cuando Ezequías, él tiene temor, había pecado contra Dios y viene Senaquerib, lo invade y quiere rodear la tierra. Y él le dice a Senaquerib, apártate de mí, porque he pecado contra Dios. Yo te pagaré, yo te daré lo que tú me digas. Y dice la Biblia que Ezequías le manda esta carta a Senaquerib, su rey enemigo. Y Senaquerib dice, paga 30 talentos de oro y 300 talentos de plata. Y quiero enumerar un poco la cifra. Cada talento equivale a 33 kilos. 33 por 30, 990 kilos. Es decir, casi 1 tonelada de oro y casi 10 toneladas de plata tuvo que pagar Ezequías a Senaquerib, porque él dejó el refugio divino. Entregó aún las riquezas que estaban en el templo de Dios. Él quitó los marcos que él mismo había colocado, lo había forrado en oro, porque él dejó el refugio divino. Vamos a leer un poco. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar primeramente quién era Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18. Hermano, estamos aprendiendo, amén. Alabado sea el Señor. Yo era antes muy impulsivo y me gustaba gritar y tratar de llenar a la gente de emoción. Pero Dios me ha enseñado que pausadamente las cosas las disfrutamos mejor. Amén. Gloria al Señor. Dijimos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, 18, aquí lo tengo. Gloria al Señor. Voy a leer para ustedes el verso 1. Gloria al Señor. Voy a leer el verso 3. Dice, hizo lo resto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Naustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Verso 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Alabado sea el Señor. Es decir, aquí vemos a Ezequías, que él se refugia en Dios y él resiste al rey asirio. Es decir, él le hace frente,
no es un rey cobarde, porque vemos que este hombre había dispuesto su corazón a buscar, a agradar a Dios. Pero este mismo hombre, Ezequías, y de forma lamentable lo digo, que él entregó el tesoro de Dios, porque él había pecado, se fue del refugio divino y tuvo que pagar casi 1 tonelada de oro. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? 1 kilo de oro, ¿cuánto es? 1000 gramos, el gramo, 70,000 pesos, 70 millones de pesos cada kilo de gramo. Así es, nada más 1 kilo. Imagínense usted, casi 1 tonelada, que son 1000 kilos, cerca de 1000 kilos. O sea que ese hombre era rico, ¿verdad? Fue tributario, dejó el refugio de Dios. Pero también me llama poderosamente la atención que este hombre, él como que fue tocado por Dios nuevamente y como que reaccionó. Y fue a la casa de Dios con las cartas de Sennacherib y las puso y comenzó a pedirle a Dios. Y él se habló en metáforas. La que va a dar a luz no tiene fuerza. Y se presentaron los dolores de parto. No hay fuerza, no hay poder para enfrentar al enemigo. Y él busca la ayuda de Isaías, su amigo profeta de Dios, a orar. Y tras esa oración, él se refugió en Dios y Dios peleó por él. Y cuenta la historia que 185,000 soldados asirios fueron muertos por el ángel de Jehová. No tuvo él necesidad de desenvainar su espada. ¿Por qué? Porque buscó el refugio de Dios. ¿Qué refugio busca usted, mi hermano? ¿O en qué se está refugiando? ¿Cuál es ese refugio que usted desea tener o quiere tener? Su refugio es Jehová. Ezequías, él volvió, alabado sea el Señor. Si usted ha tenido de pronto altos y bajos, Ezequías lo tuvo, pero él volvió. Y así estaba él, porque a la postre, cuando Dios lo engrandeció, dice que su corazón se enalteció y mandó a unos invitados extranjeros y los metió a la casa de Jehová y le mostró los tesoros divinos de Dios. Ya él perdió. Vemos que Ezequías sube y baja, se refugia en Dios y se refugia también en sí mismo, porque su corazón se enalteció. Y debemos tener cuidado de todas estas cosas, de cuidarnos, de refugiarnos en nuestros corazones. Miren, aparte de todo esto, hay personas que son refugios de demonios. Hay personas que ellos son un refugio para los demonios. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Capítulo 5, creo que es el Evangelio de Marcos. ¿Cuántos tenía? Legión. Y una legión se compone entre 2,000 a 6,000 soldados, 6,000 o 2,000 demonios. Él era un refugio. La iglesia, alabado sea el Señor, no debe ser el refugio de las tinieblas, sino que la iglesia debe estar refugiada en la luz de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pero también quisiera hablar algo. Coja aliento, que esto todavía sigue, ¿oyó? Si tiene sueño, vaya y échese agua. Alabado sea el Señor. Queremos hablar un poco de Adán. Adán no necesitaba refugio, porque él tenía una comunión directa con el que da refugio, que era Jehová. En el capítulo 2, verso 25 de Génesis, allí encontramos, búsquelo, que Adán y su mujer se encontraban desnudos.
No se avergonzaban de estar desnudo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ellos no necesitaban refugiarse, cobijarse. Ellos vivían en una presencia de Dios. Mire, y algo aparte, ellos no necesitaban hablar lenguas. No necesitaban refugiarse en la oración porque ellos vivían realmente en la presencia de Dios. Y ellos tenían una particularidad especial, que eran inocentes, santos, puros y eternos. Y él tenía una comunión tan estrecha con Dios, que Dios le trajo todos los animales. Adán, colócales el nombre a estas bestias. Es decir, que Adán era señor de Edén también, después de Dios. Discúlpeme, era la segunda autoridad en Edén, Adán, porque estaba en la presencia de Dios y él no había valorado ese gran privilegio que Dios le había entregado. Pero posteriormente de él desobedecer a Dios, él tiene que salir de ese refugio. Capítulo 3, libro de Génesis, vamos a buscarlo. Ya allí Adán pierde ese enorme privilegio. Verso 24 dice, libro de Génesis: echó pues fuera al hombre y puso al oriente un huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, en los primeros versos dice, echó pues fuera al hombre. El hombre quedó desprotegido. El hombre fue aislado del refugio divino de Dios, y ese refugio era eternal. Escuche bien, era eterno. Pero él fue quien puso límite y detuvo el proceso de Dios que Dios tenía preparado para la humanidad, por haberse él salido del refugio y no preservar la palabra de Dios. Cuando el cristiano no preserva, no guarda la palabra de Dios, no está en el refugio divino, está fuera de él, desnudo. Porque cuando él pecó, él se consiguió hojas de higuera, y la voz que retumbaba de pronto en Edén: Adán, Adán, Adán se escondió. Y él dije: Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Ya el hombre había dejado el gran privilegio que Dios le había entregado. Y a veces, lamentablemente, hay muchas personas que por voluntad de ellos dejan ese refugio hermoso que Dios nos da. Así hizo Adán. Y queda un espacio en la humanidad, queda un vacío, y el hombre quiere como recobrar nuevamente ese refugio, esa presencia hermosa, tras la oración. Capítulo 4 del mismo libro de Génesis. Porque hay una necesidad del hombre de llenar ese espacio. Verso 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tras la oración, el hombre quiso refugiarse en Dios, porque Adán había dejado un vacío atrás enorme. El hombre quedó desprotegido. Ya el hombre no iba a ser consolado, ya el hombre no iba a ser ya el hombre no iba a ser protegido, no iba a ser guardado por Dios. Y queda ese espacio enorme producido por Adán. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios para poder refugiarse en Dios. Por eso dije que Adán no tenía necesidad de hablar en lengua. Hoy nosotros tenemos la necesidad de refugiarnos en Dios y buscar esa hermosa presencia de Dios, del Espíritu Santo, para que nosotros seamos no un refugio de Dios, sino que seamos un buen depósito que repose la esencia divina del Dios Altísimo, que es su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Este hombre pierde todas las cosas. Adán. Pero gracias a Dios, Dios envía a su Hijo y Jesús nos da ejemplo de todas estas cosas para poder nosotros refugiarnos en Cristo. Ya vamos a terminar con esto. Vamos a buscar un poquito Mateo 26. Jesús se encuentra en una situación difícil, que está triste, está angustiado y llora en 3 ocasiones y expresa a Dios la misma petición. 26:36, Evangelio de Mateo. Jesús nos da ejemplo de que Él se refugió en Dios, a pesar de que, como nos han enseñado teológicamente, era 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí vemos a un hombre. Gloria al Señor. Dice la palabra en el verso 36. ¿Ya lo tenemos? Mateo 26. Verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La cosa estaba bien difícil. Esto le sucedió a Jesús. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Gloria al Señor. En el verso 44, vamos a saltar. Verso 44. Dice: y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús comenzó a orar, porque Él como hombre también sintió esa necesidad y discúlpeme, ese espacio vacío, porque Él se iba a enfrentar en esos momentos a la cruz, se iba a enfrentar a la muerte, y como hombre se tenía que angustiar. Y cuenta las escrituras en los otros evangelios que el sudor que salía de Jesús eran como grandes gotas de sangre, era tanta la angustia de Jesús. Pero aquí vemos a Jesús hombre buscando el refugio de Dios tras la oración, porque hay necesidad de estas cosas. Todo lo que hemos dicho de Jacob, de Elías, de David, de Ezequías, hallaron el refugio a través de la oración, buscando la presencia de Dios. Pues bien, Jesús nos da este ejemplo. Él busca el refugio de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, vamos a buscar Evangelio de Lucas primeramente. Allí dice que un ángel se le apareció a Jesús. Capítulo 22, verso 43. Lucas 22, 43. Oiga, pero es algo contraste, si Jesús, teniendo el poder divino de su Padre Celestial, porque dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la divinidad, deidad de Dios. Jesús, en la oración, Dios le envía un ángel para que intervengan por Él. Dijimos 22, ¿verdad? 43. Gloria al Señor. Dice: y se le apareció un ángel del cielo. Dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta situación para Jesús era terrible. Pero ¿dónde se apoyó Jesús? ¿Qué refugio buscó Jesús? Jesús se armó con espada, se armó con un ejército, se refugió en la fuerza del hombre, se refugió en el dinero. No, Él se refugió en su Padre Celestial. Y su Padre Celestial, que lo escuchaba, le envía un ángel para que Jesús en su humanidad fuera fortalecido. Eso nos deja mucho nosotros que pensar, que en nuestras necesidades buscar a Dios. Yo antes resolvía mis problemas como yo pudiera, pero he aprendido y he desarrollado que ya mis problemas los soluciono en Mateo capítulo 6, verso 6, en lo secreto de Dios. Allí yo derramo mi corazón, como dice el salmista, derramen su corazón delante de Jehová, no delante del hombre, de la riqueza, porque el que se apoya en el hombre fracasará. Volviendo un poco a Ezequías, Ezequías se apoyó en el rey de Egipto, y Senaquerib le dice: ¿por qué te apoyas? Esta caña está quebrada, y el que se apoyara en él, su mano será traspasada. Lo que uno conoce como bambú o guadua. Cuando eso se estilla, mi hermano, eso tiene filamentos cortantes y punzantes, y como eso roce la piel, la corta. Así se apoyó Ezequías en el hombre, en el rey de Egipto, se apoyaba en el hombre. Nosotros tenemos que buscar el refugio divino verdaderamente, de forma real, directa, segura. No estar con dudas de que Dios va a hacerlo, no, estar seguro. Yo estoy seguro que algún día mi padre cambiará. Estoy seguro que un día mi hijo cambiará. Ya cambió a uno que también estaba en la droga, y lo corrijo por teléfono: mi hijo, no me gustan esas fotos, porque el que muestra su cuerpo, eso se da a la sodomía, lujuria, exalta la carne. Yo predico en contra de esas cosas. Hónrame. Y él dijo: papi, lo voy a hacer porque usted es ejemplo para mí. Cuando yo me refugio en Dios, la palabra que salga de su boca va a hacer un efecto, alabado sea el Señor, en su familia. De que Dios lo hace, lo hace. Porque nuestro refugio se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. No es un Dios cualquiera, como decía nuestro hermano, ni de papel, ni de piedra, ni de hierro. Es un Dios que vive en nuestro corazón, en nuestro espíritu. A ese tenemos que nosotros preservar y buscarlo como Jesús lo hizo. Jesús estaba angustiado, triste, y le dice a los discípulos: estoy triste hasta la muerte, y comenzó a angustiarse. Pero vemos que Jesús está llorando en la presencia de Dios, gimiendo. Y cuando el ángel los fortalece, dice el Evangelio de Juan capítulo 18, que allí ya no vemos a un Jesús triste ni angustiado, sino a un Jesús poderoso, alabado sea el Señor. Vinieron los soldados a arrestarlo y le preguntaron a Jesús: ¿dónde está Jesús? Y Jesús le contesta: yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, esos soldados cayeron. Ya no era un hombre lleno de angustia, sino un Dios lleno de poder. Oiga, qué cosa bonita. Vamos a buscarlo. 18, capítulo, Evangelio de Juan, verso 3. Y terminamos con todo. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo tenemos? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor. Dice: Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allí con linternas y antorchas y
con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entró triste al refugio divino, su Padre Celestial. Y su Padre lo fortalece, y ya no sale un Jesús triste ni abatido, sino dice: yo soy. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés se le aparece Dios, el ángel de Jehová, en forma de llama en la zarza, allí también Jehová dijo: yo soy. Soy el que soy, correcto. Es decir, que aquí vemos a Jesús divino. ¿Por qué? Porque Él se refugió en Dios. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, vamos a ser personas extraordinarias. Una muchacha me dijo, tenía 15 años la muchacha. Oye, 15 años, oye, esa es la flor de la juventud, ¿verdad? Riendo. Tiene que ser una persona en esa edad rozagante. Y yo siempre veía a esa muchachita triste, afligida, y venía a los servicios y tocaba las palmas. Anímicamente, la tristeza la invadía. La llamé, hablé con ella y me comenzó a enumerar ciertos problemas. Y le dije: quiero hablarte un poco de mi vida. Y comencé a decirle todos mis problemas. De mis hijos, de mi padre, económicos. Pero ¿sabe una cosa? Yo estoy refugiado en Dios. Estoy contento, estoy gozoso. Y la muchacha me ha dicho: ay, hermano, pero usted no parece que tuviera problemas. Sí los tengo, sino que tengo un refugio divino. Hermano, eso nos hace personas extraordinarias. Que por muchos problemas que tengamos, si nos refugiamos en el Señor, vamos a marcar la diferencia. No vamos a ser aquellos que están lamentándose por la situación. Como decía y nos enseñaba el apóstol Pablo: aunque no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Alabado sea el Señor. Esa es la identidad que nosotros debemos tener. Como dijo ahorita, no somos cualquiera. Alabado sea el Señor. Hasta aquí hemos llegado. Yo quisiera hacer una oración por usted, mi hermano. Si Dios le ha hablado, le invito a que pase aquí adelante, por favor. Bendito sea el Señor. ¿Has venido con una carga? ¿Has venido con un problema? Dios te ha traído para que te refugies en Él. Situación que estás viviendo y no sabes qué hacer. Si te refugias en Dios, Dios te consolará. Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en la tribulación. Lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en lo que voy a decir. Gedeón era un cobarde que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y en el lagar no se sacudía el trigo, en el lagar se procesaba el vino. Y se le apareció el ángel de Jehová para darle protección a él y a toda la nación de Israel. Y Jehová le dijo, el ángel de Jehová le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Dios quiere ser el protector, no de Israel, sino de usted, de la iglesia de Jesús. Ay, salabacanda, rebeke igualabakenda.
Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aquí está este rebaño, Dios amado. De pronto algunos endeudados, abatidos, oh Dios, en el marco humano empobrecido, pero han venido a este lugar de refugio para escuchar tu palabra, para ser sustentado con tu grandeza, con tu poder, Señor. Mira a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha pasado valientemente reconociendo que necesita, oh Dios, una intervención, que necesita tu protección, tu consuelo, oh tu refugio, Dios amado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando, oh Dios, veía hermanos entrar, veía, Señor, como algunos entraban, Señor amado, con problema a este lugar, Dios, pero que nos, oh Dios, se vayan con Él. Que así como Jesús entró, Dios, uno y salió otro, así que salgan ellos diferentes, que salgan fortalecidos, Dios, que seas tú ministrando, Señor, en estos momentos, porque ya han ministrado, Señor, previamente con tu palabra, Dios. Tócalos, Señor amado. Han habido lágrimas, Dios, quizás han habido dolor, Dios, y aún se han quejado delante de ti, Señor amado, pero tu misericordia, Señor, hoy ha sido notorio a estas vidas, Señor, porque ellos están reconociendo, Dios, porque han buscado métodos, formas, oh Dios, de poder proveer, de poder salir del problema, Señor, mas no han podido. Mas tú, Jehová, eres la roca inconmovible, Dios, en el cual tu pueblo jamás resbalará. Enda Rebeque igualabasaya, ende Rebeque igualabasaya labacanda. A ti te trajo el Señor, a ti te trajo para hablarte, Rabaquenda Labaquegua, porque has intentado y has hecho muchas cosas y nada has logrado, nada has logrado. Refúgiate en mí, te dice el Señor, refúgiate en mí, dice el Señor. Oh, gracias, Dios. Dios, mira a este varón, Señor. Tú conoces toda la situación que él ha vivido. Permítele, Señor, que él pueda sentir tu protección. Y no es como él quiere. El mismo Jesús dijo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, oh Padre Celestial. Dios, mira la vida de este varón. Es un siervo, Dios. Es un vaso. Pero que él, oh Dios, pueda, Señor, tener la seguridad de que tú eres su protector, de que tú eres su amparo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Se sueltan ahora las cadenas, Dios. Se sueltan ahora, Dios, porque veo, oh Dios, telas que lo tenían ligado, Dios, que se están soltando, Señor. Toda ligadura, Dios, con el pasado, con la frustración, oh Dios, que él pueda tener ahora un mejor porvenir, Señor. Y ese eres tú, Jehová de los ejércitos. Oh Dios, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por este pueblo. Mira a mi hermano, Dios. Tú sabes el conflicto que él vive, Señor. Oh Dios, si hiciste el enorme milagro de cambiar mi vida, para ti no hay nada pequeño, ni grande, ni oculto, porque tú eres, oh Dios, todopoderoso. Mi hermano, delante de ti, Señor, este varón, oh Dios, en tus manos, Dios. Revélale tu palabra, Señor, y que él pueda, Dios, vivir en tu refugio, Señor, y no en sus necesidades como persona, como hombre, sino que viva en ti, Señor, de forma real, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor,
por esta varona, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ella ha llorado, pero tú consuela, Señor. Consuela, Dios amado, y aleja de ella la soledad, duda e inquietudes. Y que sus pies, Señor, veo que sus pies están sobre una peña, Dios, y esa peña es la que nos protege. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Mira esta mujer, oh Dios. Tú conoces la necesidad. Tú eres el dulce refugio, Señor. Y que la unción, Dios, rompa el concepto, la opinión humana. Y que tu palabra, Dios, sea la fuerza de ella, Señor. Que ella pueda refugiarse en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya, mi hermana, Señor. Ángela, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Tú también conoces, Dios, cada pensamiento, Dios. Lo que ella ha pensado, lo que ella ha querido hacer, mas tú no la has dejado, porque la has amparado y la has guardado del dolor, Dios. Aunque ella ha dicho, dolor he vivido, mas tú la has preservado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido por mi hermana, Señor. Oh Dios, mi hermana ha caminado mucho y tú conoces su andar, pero ella ha vuelto, Dios, a buscar tu protección. Ampárale, Dios. Ampárala, oh Dios, en todos sus caminos, decisiones. Y te pido, Dios, que repose tu presencia en ella, Dios. Aquí está este varón, Dios. Aquí está este varón, Dios. Eres un regalo para los demás. Eres un regalo para los demás. No te automenosprecies, porque yo soy Jehová y lo he dicho. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos enseñaste a través de tu palabra, Señor, los lugares de refugio. Hoy nos has hablado, Señor. Nos has mostrado en qué nos estamos refugiando nosotros, Señor. Cuál debe ser nuestro lugar de refugio. Y nos has mostrado, Señor, que solamente en ti tenemos que refugiarnos, Señor. Gracias, Dios amado, te damos por la vida de mi hermano Eris Hidalgo, Dios. Te pido por él, Dios amado, en esta mañana, que tu bendición sobreabunde sobre su vida, Dios. Que lo que él te pide en los secretos, Dios amado, tú se lo des, Dios amado, conforme a tu voluntad. Bendice, Dios amado, a mi hermano Eris. Ayúdale, Dios amado, derrama sobre él el conocimiento cada día más y más de tu palabra, sabiduría, entendimiento, Padre amado. Guárdalo, bendito Dios, donde él se mueva, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por este ayuno, por mis hermanos que estuvieron, Dios amado, en este lugar, los que nos escuchan a través del dial del cielo. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Dios, que al salir de este lugar nos guardes y nos lleves con bien, Dios amado. Recordándole a mis hermanos y a los que nos escuchan que hoy a las 6 de la tarde tenemos servicio en este lugar. Tenemos a nuestros hermanos que hoy van a darnos una enseñanza sobre la obra misionera. Así que hoy los esperamos
Y invitamos a todas las personas que nos escuchan a que pueda venir a este lugar y pueda recibir de Dios esta enseñanza. Bendito sea el nombre de Cristo. Bríndele un fuerte aplauso a Dios y dele gracias a Dios. Dios les bendiga mucho.